Un gusto recibir, como muchas veces en este programa, que lo respetamos y lo estimamos, a Alfredo Zayat. Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Bien. Bueno, momento crítico, venimos desplegando, ¿no? Entre AEA, que ahora se acuerda del aparato productivo y está preocupado por el aparato productivo de Argentina, de Prat-Gay, que ha salido a dar consejos, y este marco de presión de los bonistas por la deuda. Así es, hay dos aspectos que me parece importante mencionar. Uno es que el sector más concentrado de la economía, que está representado en AEA, como bien vos lo precisaste, y que después tienen todos sus grandes voceros, ¿no? Los grandes medios de comunicación y los economistas mediáticos del establishment, plantean un dilema que es falso. Que es el tema de salud o economía. Esto ya lo hablamos en otra oportunidad y la verdad que es un debate que recorre durante todas estas semanas en Argentina y en el mundo. ¿Y por qué digo que es falso? Primero es salud y economía, y el gobierno está avanzando en los dos puntos. Porque no es que si se abre la economía puede funcionar en forma normal. Esto es una fantasía que se le quiere vender a gran parte de la sociedad, al mundo empresario, a las pequeñas y medianas empresas y al comercio. Y la verdad es que eso es falso. ¿Falso en qué sentido? Primero porque la economía mundial está colapsada. Claro. O sea que no es que la Argentina va a poder vender al mundo. Hay un ejemplo, simplemente hay que recorrer los diarios internacionales. China está en una situación teórica de superación de la pandemia, pero la producción china mejoró un poco, pero está lejos de alcanzar los niveles prepandemia, porque no tiene a quién venderle. ¿Entendés? No, Claro. si el resto del mundo está en un colapso. Entonces, si la Argentina empieza a funcionar, digamos, esta lógica que plantea AEA, incluso sectores más conservadores y reaccionarios de la Unión Industrial Argentina, y que incluso analistas o conductores de programas de entretenimiento del periodismo, piensan que las cosas van a volver a la normalidad. Y eso es falso. El resultado es un impacto político. ¿Y por qué te digo esto? Porque como va a haber un descontrol de contagios y de muertes, lo que se le va a decir, se le va a achacar la responsabilidad al gobierno. Y este es el punto central para poder analizar en el tema de cuál es la presión, la tensión que existe de los sectores más conservadores vinculados a la necesidad de que vuelva a funcionar la economía como si no pasase nada en el mundo. Es una visión muy provinciana. Además, si aparece... Ahora aquí, digamos, un minuto, sí. Alfredo, discúlpame. Esto que vos acabás de decir, ¿no? La visión provinciana. Ahora, ¿qué? Fíjate vos, porque Alfonso Prat-Gay siempre, ¿te acordás que renegaba de los provincianos, que decía, no vaya a hacer cosas que un santiagueño? Ahora se olvidaron de mirar el mundo de repente, ¿no? Viste que no miran más el mundo, no opinan del mundo. Exactamente. Y si se abre la economía de una forma irresponsable, tal como plantea Alfonso Prat-Gay y sectores de AEA, la economía al poco tiempo vuelve a caer en el colapso. ¿Por qué? Porque pasa a haber un descontrol vinculado con los contagios y con las muertes. Entonces tenés de nuevo un problema sanitario, un problema económico y un problema político a la vez. Entonces, esa es la secuencia que uno tiene que analizar. Ahora bien, si me preguntás personalmente, preguntás a cualquier... Y bueno, y sí, claramente que uno está cansado vinculado con la cuarentena, pero hay una cuestión que es externa al deseo personal vinculado a qué es lo que pasa con la pandemia. Entonces hay que tener una mirada de conjunto respecto a cuál es la situación real que existe en Argentina, que en términos relativos, en la cuestión sanitaria, está muy, pero muy bien, en términos relativos, en una situación muy difícil, y después ver qué es lo que pasa con la economía. Entonces, ¿sabes qué es lo que yo demandaría en última instancia? Es que el aspecto económico, en las medidas que están muy bien orientadas, sean más efectivas, más eficientes, más rápidas,
precisamente para tratar de contener a la cuestión económica. Pero esa idea de que se puede abrir la economía y volver a cierta normalidad, bueno, la verdad va en contra de lo que está pasando en el mundo económico. Buenas noches, Alfredo. Bueno, aprovecho para decir algo que charlábamos el otro día, que tiene que ver con esto último que planteabas, ¿no? Que de la necesidad de apurar o enfatizar las medidas de intervención del Estado, de regulación, de mayor producción del Estado. Frente a eso, lo que me parece cuando te habla Prat Gai o plantean estos otros debates, lo que se quiere, en mi opinión, digo, ¿no? Es desviar la atención, porque lo que lo que debería surgir es todavía más heterodoxia. O sea, embarran la cancha con debates absurdos para que, digamos, no lleguemos al punto de debatir que las cosas funcionaban mal y que hace falta un programa económico distinto. Exactamente, así es, David, porque incluso si vos encontrás, digamos, hay 3 acontecimientos que explican cómo se rompe esta suerte de que había unidad en el apoyo a las políticas de la cuarentena vinculadas con el gobierno. Y son 3 medidas que avanzaban sobre sectores de privilegios. Uno es cuando se plantea la suspensión de los despidos y el enfrentamiento con el grupo Techín porque quiso despedir. Segundo es cuando plantea un impuesto a las grandes fortunas. Y tercero es cuando se presenta la oferta de canje de deuda. Fíjate que a partir de ahí empieza a cambiar el clima, donde sectores de la oposición más radicales, que son voceros del poder económico, empiezan a enfrentarse al gobierno. Entonces, porque empieza a haber esas tensiones a nivel económico que quieren acorralar al gobierno, vinculado con la necesidad de acelerar la apertura, la flexibilización de la cuarentena. Ahora, ¿el gobierno no le puede quedar en una situación incómoda de que lo corran por izquierda y lo corran por derecha? O sea, por izquierda, los que dicen hay que profundizar el cambio del modelo, las medidas de corrección y de control sobre el poder económico, y por derecha lo que estamos viendo, los que plantean cualquier absurdo. Digo, ¿no puede quedar en ese limbo donde por un lado lo corren por los dos lados? Mira, lo que hay es una cuestión clara vinculada a cuál es la intervención que tiene que tener el Estado. Y la cuestión que tiene que tener el Estado hoy es de emergencia y de urgencia. Y esa emergencia y urgencia exige que el Estado tenga intervenciones firmes, tanto en protección al empleo y a nivel de intervención vinculado con las empresas. Vos escribiste unas excelentes notas vinculadas con los absurdos, la absurda facturación que hicieron empresas de servicios públicos, las de energía, las gasíferas. Bueno, ahí es donde tiene que intervenir el Estado, y ahí el Estado interviniendo es para evitar esos abusos. Y eso la verdad ya no es derecha o izquierda, es simplemente enfrentar la urgencia, la emergencia en una situación que es de colapso económico a nivel mundial. Alfredo, muchas gracias como siempre, ¿eh? Gracias por tu claridad, por clarificarnos, por ayudar. Es una tarea difícil a veces en la del periodismo en estos momentos, porque hay que volver a clarificar frente a la andanada de mentiras, de especulaciones y de intereses que se están jugando fuertemente en estos momentos en la Argentina. Vos bien lo marcabas, ¿no? Bien marcaste cómo la caja de Pandora o los demonios se desataron a partir de esos 3 puntos que bien marcabas vos, ¿no? Eso es lo que también supongo que el gobierno y gran parte de la sociedad tiene que tener en cuenta, no dejarse atropellar por esos intereses, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Abrazo.